Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Estrada Aranda y estamos participando junto con mi compañera Ana Cristina Valdés en la actividad número 1, que es sobre el juicio ordinario civil para la materia de juicios ordinarios y especiales en materia civil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Compartiremos las etapas que nos expone la licenciada Carolina Stranford Ortiz, que es juez mixto de primera instancia por Ministerio de la Ley del Distrito Judicial en Metztitlán, en Hidalgo. Y nos dice que el juicio ordinario tiene las siguientes fases procesales. Número 1, la etapa expositiva. Se integra con la demanda, el emplazamiento y el traslado de la misma, la contestación de la demanda y, en su caso, la reconvención por el demandado y la contestación a la reconvención por el actor en el principal. La siguiente etapa es la etapa probatoria. En esta etapa, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado por el de sus excepciones, ya que el que afirma esté obligado a probar y el que niega solo cuando la misma implica una afirmación expresa de un hecho. A su vez, la etapa probatoria se integra con el ofrecimiento de pruebas, admisión de las mismas, preparación y desahogo. La siguiente etapa es la etapa de alegatos. Consiste en que las partes, dentro del término de 5 días, deben formular por escrito sus correspondientes alegatos, los cuales deben ser referidos a la acción, las excepciones y las pruebas desahogadas por las partes en la etapa correspondiente. La etapa resolutiva se integra con la sentencia, que no es otra cosa más que la decisión judicial sobre los puntos controvertidos, la cual debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones aducidas por las partes, en la cual se debe ordenar y absolver a los demandados y decidir todos los puntos litigiosos. La siguiente etapa es la etapa de ejecución. Consiste en el cumplimiento en la condena impuesta en la sentencia y su ejecución forzada en caso de que voluntariamente el condenado no diere cumplimiento, y deberá llevarse a cabo por el mismo juez que dictó la sentencia y la declaró ejecutariada, es decir, que ya no admite ningún recurso legal. Siguiendo con nuestro video, ahora daremos a conocer lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del solicitante derivado de la duración del mismo. En el Estado de Morelos encontramos las medidas en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en el artículo 312. También conocidas como las providencias precautorias, y nos establece dos medidas, que es el arraigo y el embargo precautorio. El arraigo es una de las medidas cautelares que consiste en prevenir al demandado de que no se ausente del lugar del juicio, sin dejar a un representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio. En dado caso de que el demandado incumpla esta medida cautelar, a pesar de tener la responsabilidad de la demanda actual, será castigado con la pena que señala el Código Penal al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio que correspondan, a volver al lugar del juicio. Esto estaba establecido en el mismo código en el artículo 326. Este es un ejemplo, bueno, podríamos dar un ejemplo muy simple de que, por ejemplo, el arraigo se lleva a cabo cuando el imputado tiende a dejar, por ejemplo, el país, se le acusa de algún delito, ya sea laboral, civil o mercantil, y este mismo pues sabe el problema o las obligaciones que tiene contra la persona que lo está demandando, pues puede llevarse a cabo este proceso. Sin embargo, pues sabemos que hay una pena para este acto. La siguiente medida cautelar es la de embargo precautorio. Esta misma la encontramos establecida en el código antes mencionado, en el artículo 327, y se trata del resguardo de bienes siempre que exista peligro de que el demandado pueda disponer de ellos o por cualquier otro modo quede insolvente. Cuando se solicite la providencia precautoria del embargo provisional, se expresará el valor de la demanda, el de la cosa o la cosa que se reclama, designando esta con toda la aplicación. Los objetos que pueden ser embargados son los siguientes. Número 1, los bienes muebles o inmuebles establecidos u otras universalidades de bienes. Número 2, los créditos y bienes muebles o inmuebles otorgados en garantía de un crédito.
Número 3. Los bienes del deudor para asegurar el cumplimiento de una obligación personal. Número 4. Los libros y registros, documentos y otra cualquier cosa de las que se puedan inferir elementos de prueba. Continuando con nuestro video, ahora bueno, pues vamos a conocer lo que son los requisitos de la demanda y la contestación a la misma, así también como los documentos que deben acompañar a estas mismas. En nuestro video ahora nos vamos a enfocar tantito también en este punto. Sin embargo, quiero que también conozcamos el concepto de demanda que nos ofrece el autor José Ovela Favela. Él nos dice que la demanda es el acto procesal por el cual una persona que se constituye por el mismo, en parte actora o demandante, formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional e inicia un proceso y el ejercicio de la acción. Los requisitos generales de la demanda son el tribunal ante el que se promueve. Esto se refiere que toda demanda debe formularse ante un juez competente y precisar cuál es. Debe tenerse en cuenta los diversos criterios que determinan la competencia, materia, cuantía, territorio, grado, prevención, turno, etc. El siguiente punto es la clase de juicio. El tercero es el nombre del actor y casa que señala para oír notificaciones. Esta es él o las personas que asuman la posición de la parte actora o demandante y comparezca por su propio derecho. Debe tener capacidad procesal. Las personas sin capacidad procesal solo pueden comparecer a juicio a través de representantes legítimos. El siguiente punto, el nombre del demandado y su domicilio. El actor debe de precisar el nombre del demandado y su domicilio con el objeto de que se haga saber el objeto de la demanda y pueda consultarla. El siguiente punto, los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa y que quede establecido cuál es el título o causa de la pretensión a la que se ejercite. Número 6. Los fundamentos de derecho y la clase de pretensión, procurando citar los preceptos legales, doctrinas o principios jurídicos aplicables. Número 7. El valor de lo demandado. 8. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Y por último, en el número 9 tenemos la fecha del escrito y la firma del actor. Dentro de los documentos que deben acompañar a la demanda, en el Código Procesal Civil del Estado de Morelos nos establece que son 3 puntos. Número 1, el mandato que acredite la legitimación o representación del que comparece en nombre de otro. 2, los documentos en que la parte interesada funde su derecho. 3 son las copias simples del escrito de demanda y de los documentos probatorios que se acompañen. Y por último tenemos en cuanto a la contestación de la demanda. Encontramos en el artículo 352, después de la demanda o contestación, no se admitirán al actor otros documentos esenciales en que funde su derecho que los que sean fecha posterior. Los no esenciales o complementarios sí serán admitidos, pero en todo caso estos documentos que se presenten después de contestada la demanda se acompañarán en copia para que se corra traslado a la parte contraria y ésta tendrá derecho de impugnarlos. Pues en este caso les dejamos el espacio a nuestra compañera Ana Cristina, que les va a exponer el siguiente punto de nuestro video. Espero que nos hayan entendido un poco de lo que estamos hablando. Si no, pueden dejarnos preguntas en el video para poder después contestarlas con mayor comodidad y con mayor facilidad. Dejo el espacio a mi compañera. Muchas gracias. Efectos de la presentación de la demanda y del emplazamiento. En el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece en el artículo 358 los efectos de la presentación y admisión de la demanda, los cuales menciona: interrumpir la prescripción. Esta se da con la presentación de la demanda para que se interrumpa la prescripción. Ejemplo, la obligación del pagaré tiene un término de 3 años para prescribir, contados a partir de su exigibilidad. Señalar el principio de la instancia. Se inicia en la primera instancia. Determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Efectos del emplazamiento de la demanda. Primero, emplazar es el plazo que da el juez de acuerdo con la ley para que éste se apersone o conteste la demanda. Según los artículos 14 y 16 constitucionales, solo podrá realizarse mediante juicio ante un tribunal con todas las formalidades, es decir, nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. El emplazamiento debe ser correcto, de lo contrario se iniciará un proceso legal.
Los efectos del emplazamiento se establecen en el artículo 359 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, donde se menciona que el emplazamiento se hará a la persona o personas contra las que se estable la demanda, cumpliendo las disposiciones relativas a notificaciones de este ordenamiento, y sus efectos son los siguientes: determinar la pretensión legal del demandante, notificándola al sujeto pasivo del litigio judicial. 2. Prevenir el juicio en favor del juzgador que lo hace. 3. Sujetar al emplazado a seguir al juicio ante el juzgado que lo emplazó, siendo éste competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal. 4. Advertir al demandado de la carga para que conteste ante el juzgado que lo emplazó, salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia. 5. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado. 6. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. 7. Dar lugar a que el contrato cuyo objeto sea la enajenación de los derechos o cosa litigiosa se pueda rescindir, si se hubiere celebrado sin consentimiento y aprobación del juez o de las partes litigiosas. Ahora hablamos sobre las resoluciones que puede dictar el juez frente a la demanda. La resolución la dicta el juzgador sobre las posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente probados ante su decisión sobre el conflicto de fondo, y pone término al proceso. En el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos se establece en el artículo 96 y menciona que las resoluciones judiciales son proveídos, que es de la determinación de trámite que no implica impulso u ordenación del procedimiento. Se dicta dentro de los 3 días de presentado el escrito. Auto de trámite e impulso. Los autos son resoluciones que ordenan, paralizan o impulsan el procedimiento, de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales. Sentencias interlocutorias. Son aquellas resoluciones que resuelven algún incidente, alguna cuestión previa, o bien deciden algún punto procesal que implique contradicción entre partes. Se dictará dentro de los 5 días de haber sido puestos los autos a la vista. Sentencias definitivas. Son las resoluciones que deciden la controversia principal del litigio. Se dictarán dentro del plazo de 15 días de haber sido puestos los autos a la vista de las partes para sentenciar. La finalidad de la audiencia de conciliación y depuración se mencionan en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano, en los artículos del 371 al 376, donde se menciona que una vez fijado el debate, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia de conciliación o de depuración dentro de los 10 días siguientes. El juez tendrá que examinar la legitimación procesal y procederá a procurar la conciliación, y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio. De igual manera, las propias partes pueden hacer propuestas de arreglo. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano. Si procede legalmente y su homologación sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada. Si una o más partes no concurren sin causa justificada, el tribunal se limitará a exigir las cuestiones relativas a la depuración del juicio y dictará la resolución que corresponda. En caso de no llegar a un acuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará en su caso la regularidad de la demanda y de la contestación, la conexidad, la dependencia y la cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento, y en la misma audiencia dictará resolución. Ahora bien,
En el supuesto de que se objete la legitimación procesal, si fuera subsanable, el juez resolverá de inmediato lo conducente, en caso contrario, declarará determinado el procedimiento. La resolución que dicte el juez en la audiencia de depuración y de conciliación será apelable en el efecto devolutivo. La finalidad de esta etapa es para crear una respuesta pronta y expedita, en la que propone alternativas de solución a las partes en la depuración. El juez examina tanto las acciones como las excepciones deducidas por las partes, así como las pruebas que señalan. Terminada la acción, el juez dictará auto para señalar el inicio de la etapa probatoria.